¿Se escucha? Bueno, hola a todos, somos mi compañera Sofía Pepe y quien les habla Carla Serrino del Hospital Ramos Mejías y le trajimos una clase sobre síndrome de Dres en relación a un caso clínico que sucedió en nuestro hospital, que se trata de una paciente de 40 años de edad, la cual venía con antecedentes de epilepsia, diagnosticada en el 2012 en tratamiento con fenitoína, por lo que se seguía en el servicio de neurología del hospital. Tuberculosis, que completó el tratamiento en el 2015, y asma, por lo cual no recibía tratamiento. El 2 de mayo de este año se presenta consulta al servicio de neurología por cefaleas intensas que venían persistiendo de hacía 3 semanas y en ese momento se decide su cambio de medicación a carbamazepina. Es así que 72 horas después se presenta en la guardia con papilas en el cuello, cara y miembros inferiores asociados a fiebre, tos seca y edema. Se la diagnostica como una farmacodermia secundaria a carbamazepina y se le cambia la medicación a levetiracetam. El 8 de mayo regresa a la guardia por progresión de los síntomas y es ahí donde se decide su internación en clínica médica. Esto por temas que vamos a hablar más adelante. Me interesa que vean que la función renal se encontraba conservada, que se evidenció un aumento de las transaminasas FAL y gamma-GT con una bilirrubina total dentro de los valores normales y una leucocitosis con una eosinofilia marcada de 6.000 eosinofilos por microlitro. Por estos resultados y por la clínica antes mencionada, es que la diagnostican como síndrome de Dres. Entonces, ¿qué es este síndrome de Dres? Por sus siglas en inglés, Drug Reaction Eosinophilia Systemic Symptom. Es una toxicodermia grave asociada a fármacos potencialmente letal que tiene una tríada característica que son las lesiones cutáneas, las alteraciones hematológicas y el compromiso de órganos internos, pudiéndose presentar también con fiebre y adenopatías. A modo de pequeña historia, los primeros registros de hipersensibilidad asociada a anticonvulsivantes datan de 1940, pero es recién en el 54 donde se hace la primera descripción del síndrome, que se lo denomina como linfoma inducido por medicamentos, dado que las características clínicas e histopatológicas eran similares. En el medio hubieron muchas dudas de cómo llamarlo, generalmente lo denominaban dependiendo de la droga que se veía involucrada, y en el 96, Bouquet, una médica francesa, propone el acrónimo DRES, donde en sus siglas encuentra las características principales del síndrome, y junto con ello propone una cierta cantidad de criterios diagnósticos que hoy en día, si bien han sufrido algunas modificaciones, se siguen utilizando. Como les dije antes, está asociado el uso de fármacos. Aquellas drogas que se han visto involucradas son principalmente anticonvulsivantes, entre ellos carbamazepina, fenitoína, fenobarbital y lamotrigina. Algunos antibióticos como vancomicina y algunos beta-lactómicos. Antiinflamatorios no esteroides. Antivirales, principalmente la Abicavir. Y algunos antihipertensivos y antidepresivos. En cuanto a la epidemiología, en Argentina no se conocen datos. Sí se estima que a nivel mundial la incidencia es de 1 en 1000 a 1 en 10.000 pacientes que han sido tratados con algunas de estas drogas. Importante mencionar que afecta tanto a hombres como mujeres y en cualquier rango etario. Y esta incidencia puede variar dependiendo de la medicación. Se cree que para la fenitoína estaría alrededor de 2,3 al 4,5 cada 10.000 pacientes. Y para la carbamazepina de 1 a 1,4 cada 10.000 pacientes. Se estima que la mortalidad es alrededor del 20%, principalmente por las afecciones viscerales como hepatitis fulminante, pancreatitis y miocarditis. Bien, en lo que respecta a la fisiopatología, existen 2 puntos claves en el desarrollo de este síndrome, ¿sí?
1 es una deficiencia en los sistemas hepáticos de detoxificación asociado a una respuesta inmunológica exacerbada. Empezando primero por los sistemas enzimáticos de detoxificación, uno de los sistemas involucrados es el sistema del citocromo P450, ¿sí? Que es un sistema de hemoproteínas que se encuentran en el retículo endoplásmico de las células principalmente hepáticas, cuya función, entre otras, es incorporar grupos polares a los distintos xenobióticos, ¿sí? Y de esta manera se incrementa la polaridad de las moléculas, facilitando de esta forma su eliminación por vía renal. Se ha visto que en pacientes con síndrome de Dres existen polimorfismos de metabolización lenta, ¿sí? En el caso de citocromos 2D6, 12-9, 12-19, y esto va a llevar a un incremento de metabolitos tóxicos o de la droga en sí a nivel sistémico. Otro de los mecanismos involucrados es la N-acetilación, que en este caso se produce en drogas que tiene a la anilina como núcleo principal, ¿sí? Se produce una incorporación de grupos acetilos sobre el núcleo nitrógeno, ¿sí? Incorporando y aumentando la polaridad, facilitando su eliminación renal. Nuevamente, en el síndrome de Dres se ha visto asociados polimorfismos de metabolización lenta, ¿sí? Que van a llevar a una acumulación de metabolitos tóxicos que van a producir toxicidad. Por último, y en lo que respecta a drogas como la fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina, estos en primer lugar se van a metabolizar por el citocromo P450, ¿sí? Y en una segunda etapa por la enzima epóxido-hidroxilasa. Se ha visto que, nuevamente, polimorfismos de metabolización lenta asociados a esta enzima producen, en este caso particular, sustancias denominadas óxidos de areno, que son las que llevan a la toxicidad, ¿sí? Bien, hasta acá vimos cómo por distintos fenotipos de metabolización lenta se produce una acumulación de metabolitos tóxicos o de la droga en sí a nivel sistémico. Ahora vamos a ver cómo se produce la interacción con el sistema inmune. Existen todavía muchos interrogantes sobre cómo se produce esta activación del sistema inmunológico, pero sin embargo hay dos puntos importantes. Uno es que a partir de una célula presentadora de antígeno, estas moléculas son presentadas a los linfocitos T helper, ¿sí? Esta forma de presentación en el síndrome de Dres no está del todo dilucidada, entonces se han postulado tres teorías que las vamos a ver ahora. Una es la denominada la teoría proapteno-apteno, que indica que la droga se comporta como un apteno y que asociada a un péptido propio forman un nuevo antígeno. Este nuevo antígeno es presentado por la célula presentadora de antígenos a los linfocitos T. Una segunda teoría, que es la teoría denominada de interacción farmacológica, indica que la droga de manera directa interacciona o con el receptor de linfocitos T o con el receptor del HLA o con los dos, modificando la manera en que esa célula presentadora va a presentar a los distintos antígenos. La tercera indica que la droga en sí va a interaccionar con el HLA, modificando en un determinado surco su estructura química y va a modificar de manera intrínseca la manera en que esa célula presentadora va a presentar los antígenos. Tal es así que ya se han encontrado distintos polimorfismos asociados a pacientes tratados con distintas drogas, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes tratados con abacavir HIV positivos, pacientes tratados con carbamazepinas y pacientes tratados con alopurinol. Y se ha visto que su detección por biología molecular tiene un elevado valor predictivo negativo. Ciertas instituciones buscan estos polimorfismos antes de darle la droga a los pacientes y en el caso de que fuera un resultado positivo, se desiste de comenzar el tratamiento para evitar toda la sintomatología y las complicaciones que vamos a ver más adelante, ¿está bien? Muy bien, entonces, luego de una presentación antigénica se produciría una respuesta inmunitaria específica hacia la droga. El segundo punto importante es que, por mecanismos que todavía no se conocen, se produce una reactivación de herpes virus. Los herpes virus involucrados en el síndrome de Dres son los herpes virus 6 y 7, ¿sí? Los herpes virus 6 y 7 son virus DNA doble cadena envueltos que producen una primoinfección en la infancia con una característica clínica de rash cutáneo de tipo máculo-papuloso y que revierte a la semana de la infección. Estos virus generan latencia y por diversas causas puede producirse la reactivación, ¿sí? Se cree que en el síndrome de Dres los metabolitos tóxicos que mencioné previamente estimulan la replicación viral y favorecen la reactivación viral, provocando entonces una respuesta inmunitaria
antiviral, ¿sí? Una respuesta inmunitaria antiviral asociada a una respuesta inmunitaria específica hacia la droga provoca una respuesta inmune exacerbada, ¿sí? Que genera una marea de interleuquinas y de citoquinas, pero la que más nos interesa en este caso es la interleuquina 5. La interleuquina 5 favorece la maduración de los eosinófilos en médula ósea y favorece su salida a sangre periférica. Esto se va a traducir en una eosinofilia y luego por acción de otaxinas los eosinófilos van a poder trasvasar a los distintos tejidos. Recordando cómo está compuesta la ultraestructura de los eosinófilos, estos presentan tres tipos de gránulos. Gránulos primarios, gránulos específicos y gránulos pequeños. Los que vamos a hacer foco nosotras son los gránulos específicos. ¿Por qué? Porque presentan proteínas básicas, catiónicas, neurotoxinas, peroxidasas, que son los que van a generar el daño tisular, ¿sí? Entonces, por el contenido de los gránulos y al traspasar a los distintos tejidos, los eosinófilos van a producir en la piel rash cutáneo, en el corazón miocarditis, en el hígado hepatitis, en los riñones insuficiencia renal aguda y en algunos pacientes nefritis tubulointersticial y en un menor porcentaje de pacientes sobre los pulmones ocasionando neumonitis. En el caso particular del corazón, cuando los eosinófilos superan los 5.000 por microlitro, estos se comienzan a depositar entre los cardiomiocitos y si este mecanismo persiste, liberan el contenido de sus gránulos, favoreciendo un daño a nivel tisular que es constantemente reparado. Y si la eosinofilia continúa persistiendo, es reemplazado por tejido no funcionante que lleva a una falla ventricular izquierda en los pacientes. ¿Está bien? En cuanto a la presentación clínica, los pacientes comienzan con fiebre que se dan de 2 a 4 semanas luego de la ingesta de la droga o en cuestión de horas si ya hubo una sensibilización previa con la droga, ¿sí? Alteraciones hematológicas, en este caso eosinofilia, plaquetopenia y presencia de linfocitos reactivos, que lo va a describir Carr más adelante, manifestaciones cutáneas y compromiso de órganos. En lo que respecta a las manifestaciones cutáneas, estas se dan en el 80% de los pacientes y entre 24 y 48 horas luego de haber incorporado la droga. Comienza con un edema periorbitario que luego se distribuye por todo el rostro, ¿sí? Luego evoluciona a un rash de tipo inespecífico, maculopapuloso, que comienza en el cuello, y luego se distribuye por todo el torso, como vemos en la imagen central. Este rash cutáneo puede evolucionar a eritrodermia, ¿sí? Como vemos en la tercera imagen. Si la sintomatología persiste, los pacientes pueden sufrir lesiones de tipo purpúricas, como vemos en esta imagen, y un menor porcentaje de pacientes pueden presentar pústulas en los labios y dermatitis periorbitaria. Las complicaciones orgánicas se van a producir por la infiltración eosinofílica que les conté antes. Entonces, las complicaciones cardíacas se van a producir en general con disnea, dolor de pecho, taquicardia y cardiomegalia, ¿sí? Y los pacientes pueden presentar dos tipos de miocarditis. La miocarditis por hipersensibilidad, que es de tipo subdiagnosticada y asintomática, o una miocarditis aguda eosinofílica necrotizante, que es la más grave, la que lleva a la muerte de los pacientes y se da con falla aguda cardíaca con shock cardiogénico. En cuanto a las complicaciones renales, se producen en el 20% de los pacientes con insuficiencia renal aguda, es decir, con niveles elevados de urea y de creatinina séricas. En algunos casos se puede ver proteinuria elevada, en este caso particular eosinofiluria, y un porcentaje pequeño de pacientes evoluciona a nefritis tubulointersticial. Las complicaciones hepáticas se dan en el 90% de los pacientes, con una hepatitis anictérica que se traduce con niveles elevados de transaminasas que se pueden dar de días, semanas o meses, aún después de haber quitado la droga, ¿sí? Y un pequeño porcentaje de pacientes evoluciona a necrosis hepática con daño hepatocelular en pacientes jóvenes y un daño colestático en pacientes adultos. Bueno, en cuanto a nuestro rol en el laboratorio es importante, dado que el diagnóstico es tanto clínico como bioquímico, y por otro lado también para saber el estado general en el que se encuentra el paciente.
Lo más común y notorio es ver las alteraciones hematológicas, que vamos a ver aquellas producidas por esta exacerbación del sistema inmune, evidenciándose con una leucocitosis, con eosinófilos aumentados, y es importante tener en cuenta los siguientes valores: mayor a 700 eosinófilos por microlitro, porque ya es criterio diagnóstico; mayor a 1500 por riesgo de efectos tóxicos a nivel del endotelio vascular, lo que produce alteraciones en diferentes órganos como hígado, riñones y pulmón; y mayor a 5000 por el riesgo de alteraciones cardíacas. Junto con esta leucocitosis podemos observar en el frotis la presencia de linfocitos reactivos, que son estos linfocitos más grandes, pleomórficos, con citoplasma con basofilia más marcada, núcleo con cromatina laxa, pudiéndose observar la presencia de algún nucleolo. Luego de varias semanas instalado el síndrome, se puede evidenciar una leucopenia asociada a una neutropenia, anemia de tipo hemolítica con prueba de CUMS negativa y plaquetopenia. En lo que son las alteraciones viscerales, la más común es la alteración hepática, que la vamos a evidenciar con un aumento de las transaminasas mayor a 2 veces el valor de referencia y generalmente con una bilirrubina total dentro de los valores normales. Importante tener en cuenta la FAL y la gamma GT por posible colistasis anictérica. En cuanto a la función renal, el aumento de la creatinina y urea sérica. Con respecto a la nefritis intersticial, tener en cuenta la proteinuria, que puede ser de leve a moderada, entre 1 a 2 gramos día, y pudiendo ser mayor en aquellos casos donde el síndrome haya sido producido por antiinflamatorios no esteroides. También en el sedimento urinario, la hematuria microscópica y la presencia de eosinófilos. ¿Cómo hacemos para ver estos eosinófilos en orina? Lo que necesitamos es una muestra de 3 horas de retención urinaria, que puede ser obtenida por micción espontánea, por punción suprapúbica o lavado vesical. Es importante que la muestra sea remitida y procesada lo más rápido posible, dado que el ambiente es hostil para las células. Lo que vamos a hacer es un concentrado de sedimento, donde vamos a centrifugar 10 mililitros de orina, se descarta el sobrenadante y esto se realiza por triplicado. Luego se vuelca una gota de sobrenadante sobre un portaobjetos, se deja secar a temperatura ambiente y se hace una tinción con Giemsa al 10. Bueno, acá en la foto podemos ver cómo se observan estos eosinófilos. Vamos a ver que no se van a ver igual que en un frotis. Generalmente no se va a ver el núcleo bilobulado, sí lo que podemos ver es el citoplasma rojizo anaranjado. En este gráfico, para mostrarles cómo evolucionan las características principales en el tiempo, la presencia de linfocitos reactivos que solo se van a distinguir al inicio de la enfermedad, y la elevación de eosinófilos y transaminasas que pueden persistir elevados durante mucho tiempo, y esto incluso luego de haber iniciado el tratamiento. Como ya dijimos, está asociado a las reactivaciones virales, principalmente el herpes virus tipo 6, que es un virus que se adquiere en la infancia y permanece en latencia, haciendo que la mayoría de la población adulta es seropositiva. Lo que se puede llegar a evidenciar en las reactivaciones es aumento de los títulos de las IgG, las IgM pueden llegar a positivizar y detección de ADN viral en muestras de suero, lo que hablaría de una replicación viral activa. También la reactivación del herpes virus tipo 7, Epstein-Barr, citomegalovirus. Otra cosa a tener en cuenta es que si hay alteraciones hepáticas hay que descartar hepatitis virales. Otras determinaciones que se pueden incluir son la amilasa, por que puede haber afección pancreática. En un bajo porcentaje de pacientes se ha descrito el síndrome hemofagocítico,
que se da por la exacerbación del sistema inmune, donde hay una mayor actividad de los linfocitos T citotóxicos y de macrófagos, y el perfil que vamos a ver en el laboratorio va a ser anemia, plaquetopenia, aumento de la LDH, FAL, hipertrigliceridemia, hiponatremia, alteraciones del coagulograma y aumento de la proteína C reactiva. También se pueden incluir hormonas tiroides, dado que se ha descrito hipotiroidismos transitorios, y estos pacientes suelen cursar con hipocalcemias. Bueno, dado que el riesgo de alteraciones cardíacas, sería importante en estos pacientes como screening realizarles ecografías cardíacas o electrocardiogramas, y en aquellos donde se vea alguna anormalidad o que se presenten con algún síntoma como dolor de pecho, dosarles enzimas cardíacas, troponina CK, CKMB. En aquellos pacientes que se presenten con disnea, se les puede dosar NT-proBNP, dado que recordemos que tiene buen valor predictivo negativo. El NT-proBNP con valores bajos puede descartar causas cardíacas. Importante también, estos pacientes pueden tener alteraciones renales, por lo tanto la troponina y NT-proBNP pueden estar aumentados por una disminución en el filtrado. Una vez establecido el diagnóstico, es importante seguirlos como mínimo con hemograma, hepatograma y creatinina sérica, y alguna otra determinación depende de cuál haya sido el estado del paciente. Otro estudio importante que, si bien no es específico, sí puede ser sugestivo, son las biopsias cutáneas, que lo que vamos a observar es un infiltrado linfocitario en dermis papilar, que es mucho más denso que en otras toxicodermias, y puede observarse la presencia de algún eosinófilo. En nuestros casos, a la paciente se le realizó la biopsia y lo que se vio fue un infiltrado inflamatorio con presencia de eosinófilos. Para el diagnóstico se proponen scores, en este caso el que trajimos acá, el que se usa en Argentina y Europa, que lo propone Reyes-Carr, que es un grupo que estudia estas toxicodermias graves asociadas a fármacos, y ellos tienen en cuenta que si el paciente tuvo fiebre, presencia de adenopatías, la eosinofilia, los linfocitos reactivos, el rash cutáneo, la superficie corporal que se había afectado y si es sugestivo del DRES, la biopsia, el compromiso de diferentes órganos, la persistencia y que se hayan excluido otras causas. Dependiendo de esto se va a obtener un puntaje que si es menor a 2 se descarta el síndrome, entre 2 y 3 es probable, entre 2 y 3 posible, 4 y 5 probable y mayor a 5 definitivo. Existe otro score que es el que se usa en Japón, que es similar a estos, pero ellos incluyen la reactivación del herpes virus tipo 6. Si volvemos un poquito al caso clínico, la paciente había presentado fiebre, eosinofilia, rash cutáneo mayor al 50% de su superficie corporal, que era sugestivo del DRES, compromiso hepático, como habíamos visto al principio, y se habían excluido otras causas, lo que le daba un puntaje total de 6. Bueno, esto para tener en cuenta que hay otros síndromes que son similares, entre ellos el síndrome de Stevens-Johnson, el síndrome hipereosinofílico y la eritrodermia, que se pueden diferenciar entre sí por la persistencia, la eosinofilia, que es mucho más marcada en el DRES, y hay que tener en cuenta que varía el compromiso de diferentes órganos. Ahora sí, volviendo al caso clínico, habíamos quedado que a la paciente se le diagnostica con síndrome de DRES, se la empieza a tratar con metilprednisona, y esto para mostrarle los que nos llamamos más a nosotras la atención es, en este gráfico vemos la evolución de los eosinófilos en el tiempo y vimos que los eosinófilos nunca logran llegar a valores normales. Si vamos un poquito más a detalle, la paciente se mantuvo clínicamente estable, las transaminasas habían llegado a valores normales aproximadamente a las 2 semanas, pero el 26 de mayo inicia con registros febriles, le toman hemocultivos porque comienzan a tratarla empíricamente con vancomicina cefepime. Esto hace que a los pocos días se empiece a ver una exacerbación de sus lesiones cutáneas y es por esto y por una disminución en el ritmo diurético que deciden derivarla a UTI. En UTI permanece hasta el 4 de julio, donde evoluciona con una insuficiencia renal aguda,
que resuelve a los pocos días. Nosotros en el laboratorio nunca vimos aumento de creatinina y urea, sí lo que evidencian los médicos es una disminución en la diuresis, y junto con ello también presentó varios registros febriles donde se tomaron sucesivos hemocultivos, en todos ellos obteniéndose rescate de Staphylococcus aureus meticilino resistente, Acinetobacter baumannii y en una sola ocasión una serratia. En UTI deciden aplicarle una dosis de metilprednisona previo a la toma de vancomicina. El 10 de junio se rota de vancomicina a daptomicina porque la cima banco se vio tocada y también porque veían que seguir usando vancomicina empeoraba los síntomas de la paciente. Por una ecografía cardíaca de control evidencian un derrame pericárdico leve. El 17 de junio agrega un episodio de convulsión, recordemos que la paciente es epiléptica. Ahí la tratan con gabapentina, la paciente vuelve a empeorar, por lo tanto le rotan a clonazepam, que es aprobado por el servicio de neurología y hoy en día la siguen tratando con clonazepam. Se evidencia una pancitopenia, mayormente es lo que es la neutropenia, que resuelve a los pocos días, dado que la tratan con filgastrim, que es un factor estimulante de colonias. Luego de esto, la paciente evoluciona estable, por lo que el 4 de julio deciden que vuelva a clínica médica. En clínica médica siguió presentando registros febriles con hemocultivos positivos para los mismos microorganismos antes mencionados. Empiezan a ver una mejoría en las lesiones, por lo que deciden bajarle la dosis de metilprednisona. Estaba con 60 miligramos día, le bajan a 50 miligramos días, pero a los pocos días vuelven a notar que las lesiones empeoran y suma edema a predominio facial. Por lo tanto, vuelven a aumentarle la dosis. Y lo último que supimos, la paciente sigue internada y están tratando de bajarle la dosis de corticoides. Bien. Respecto al tratamiento, el mayor desafío en el síndrome de Dres es tratar de encontrar la droga que está generando toda la sintomatología y todos los daños y entonces descontinuarlo, es decir, quitarlo. Como tratamientos adicionales se pueden utilizar corticoides tópicos para aliviar la sintomatología del rash cutáneo y luego con el objetivo de disminuir el valor absoluto de eosinófilos y así la sintomatología, se comienza con el uso de corticoides orales, ¿sí? Si este tratamiento no es efectivo, se pasa a la utilización de corticoides sistémicos y en primer lugar se trata con una primera dosis de 1 miligramo kilo al día de prednisona o equivalente. Si esto no es efectivo, se comienzan a utilizar pulsos de 30 miligramos mínimo por kilo de metilprednisona por 3 días alternados. Acá es muy importante marcar un concepto, que es que la mayor cantidad de los pacientes con síndrome de Dres tienen una enfermedad de base, ¿sí? Y el hecho de quitar o discontinuar la droga que está generando toda la sintomatología del Dres puede llevar a la exacerbación de su enfermedad de base, ¿sí? Asimismo, los pacientes tienen muchos días internados. Esto va a llevar a que sean más propensos a que tengan infecciones intrahospitalarias, que inevitablemente tengan que ser tratados con antibióticos y que, bueno, se han visto y está reportado que generan reacciones cruzadas y exacerban la sintomatología del Dres, ¿sí? Entonces, esto es un dolor de cabeza para los médicos que tienen que tratar de balancear entre la sintomatología del Dres y tratar de no empeorar la enfermedad de base, ¿sí? Y también es una complicación para los pacientes. Vamos con un segundo caso clínico que ocurrió en esta institución, ¿sí? Se trató de un paciente masculino de 48 años que como único antecedente tuvo un accidente de tránsito con traumatismo de tórax a inicios de julio del 2018. El 11 de julio del 2018, debido a los dolores que le ocasionó este traumatismo, se comienza un tratamiento con diclofenac. Y 10 días después, como estos dolores no cesaban, se adicionó ketorolac. El 9 de agosto del 2018, el paciente ingresa a la guardia externa de nuestra institución con disnea progresiva, es decir, el paciente pasó en pocas horas de tener una buena mecánica ventilatoria a presentar dificultad para respirar y un menor ingreso de aire a los pulmones ante esfuerzos mínimos, ¿sí? Esto se asoció a lesiones maculopapulosas que progresaron a ditrodermia en torso y lesiones de tipo purpúrico en miembros inferiores. Por todas estas razones se le interna en el servicio de clínica médica.
Este fue el laboratorio de ingreso, donde podemos ver una función renal muy comprometida, con niveles muy elevados de urea y creatinina, ¿sí? También podemos ver un compromiso hepático representado por niveles elevados de ALT, de fosfatasa alcalina y de gamma GT, ¿sí? Y respecto al hemograma, vemos una leucocitosis a expensas de eosinofilia, con valores de eosinófilos absolutos que superan los 8000, ¿sí? El 13 de agosto del 2018, el paciente sufre un agravamiento de su cuadro respiratorio con disminución de la mecánica ventilatoria. Por todos estos datos y por datos complementarios se lo diagnostica con una neumonitis. Al día siguiente se obtienen los resultados de la biopsia de piel que se habían tomado, que arroja una dermatitis perivascular con infiltración linfocitaria. Por todos estos datos, el paciente es diagnosticado con síndrome de Dres en puntuación 6 de Reyes-Carr, en este caso asociado a ketorolac. Si recordamos los criterios de Reyes-Carr, sombreados tenemos lo que presentó este paciente, ¿sí? Tuvo una eosinofilia mayor a 1500 por microlitro, con un rash cutáneo sugestivo de Dres que superó el 50% de su superficie corporal, con una biopsia sugestiva de Dres, con compromiso renal y con compromiso de otros órganos, en este caso compromiso pulmonar por presentarse neumonitis. ¿Está bien? En este gráfico vemos la evolución del paciente en función de los eosinófilos absolutos. Vemos cómo el paciente ingresó con niveles de hasta 10.000 eosinófilos por microlitro, y vemos un descenso hasta por debajo del valor superior de referencia, ¿sí? Esto se debió a que se lo trató al paciente con pulsos de metilprednisona, ¿sí? En 3 días alternados, y luego podemos ver un nuevo incremento de este valor absoluto. Y esto fue porque lo dejó al paciente luego de estos 3 pulsos con una única dosis de metilprednisona que no fue del todo efectiva. En este segundo gráfico podemos ver también la evolución del paciente respecto de su función renal, en este caso representada por la urea y la creatinina séricas. En verde oscuro podemos ver representado el valor superior de referencia para la urea, en violeta oscuro el valor superior de referencia para la creatinina. Podemos ver que durante toda su internación el paciente sufrió una insuficiencia renal aguda con niveles muy elevados de urea y de creatinina, ¿sí? Y podemos ver que se produce una primera disminución de estos analitos que se debió a los pulsos de metilprednisona, si me deja el teclado, a los pulsos de metilprednisona que les mencioné antes, ¿sí? Estos pulsos de metilprednisona provocaron, en primer lugar, la disminución del valor absoluto de eosinófilos, ¿sí? Estos eosinófilos dejaron de infiltrar en el tejido renal y por lo tanto dejaron de producir daño renal, y que se vio traducido en la disminución de la urea y la creatinina. Luego, como les conté, se lo dejó al paciente con una única dosis de metilprednisona que no fue del todo efectiva porque produjo en primer lugar un incremento del valor absoluto de eosinófilos, y acá se ve traducido también en la función renal porque infiltraron en el tejido renal y se vio un daño renal posterior. Entonces, como tratamiento, al paciente se le suspendió de manera inmediata el diclofenac y sobre todo el ketorolac, que era el que estaba ocasionando todo el daño, ¿sí? Y como les mencioné antes, se utilizaron 3 pulsos de metilprednisona de 500 miligramos kilo, cada uno en días alternados. Y después se lo dejó con una única dosis de 80 miligramos al día de prednisona. El 30 de agosto del 2018, por decisión del paciente, se decide su traslado por su ART y es externado de la institución. Actualmente el paciente se encuentra estable, sin ninguna sintomatología dermatológica, pero con una función renal muy comprometida, bajo control exhaustivo en el servicio de nefrología de nuestro hospital. Como último dato, les queremos mostrar que existe un proyecto europeo denominado Proyecto Reyes-Carr, cuyos objetivos son recopilar datos sobre las distintas toxicodermias, entre ellas el síndrome de Dres, y bueno, se basa en recopilar datos para hacer una base estadística y también en un futuro recibir muestras para confirmar casos y también estudiar la fisiopatología, ¿sí? ¿Qué concluimos entonces? Que el síndrome de Dres es una reacción sistémica grave, que aún quedan por resolver muchos interrogantes sobre la fisiopatología, que si bien la presentación clínica tiene signos definidos, las complicaciones varían de paciente en paciente. El diagnóstico temprano permite la suspensión del fármaco con rapidez, evitando la gravedad de las complicaciones, y desde nuestro lugar el laboratorio cumple un rol fundamental en el diagnóstico y seguimiento, siendo de vital importancia en este caso el valor absoluto de eosinófilos en sangre periférica. Esta es nuestra bibliografía consultada
Y bueno, queremos agradecer al servicio de clínica médica, al servicio de terapia intensiva, a todo el personal del Laboratorio Central por ayudarnos en este Ateneo y a nuestras compañeras por su apoyo incondicional y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias.